Gracias. Y los demás, ya, los demás ya no pueden hablar. Ya jóvenes, entonces, Sí se escucha bien. muchas gracias, muchas gracias. Vamos a empezar entonces con el capítulo número 16. Es el proceso de formado de láminas metálicas, ¿no? Entonces, este capítulo es muy importante porque generalmente se utiliza cortes perforados de láminas. Es el 80% más que todo de los trabajos que se realizan en el área de construcciones metálicas, ¿no? Entonces, le daremos un poco de importancia a este capítulo. Eh, Vamos a compartir pantalla. Aquí vemos ya la presentación, ¿no? Procesos y equipos para el formado de láminas metálicas, ¿no? Entonces, empezaremos, ¿no? El capítulo 16 corresponde al siguiente contenido que vamos a tener por esta semana. Introducción, cizallamiento, características de formabilidad de la lámina metálica, pruebas de formabilidad para láminas metálicas, doblado de láminas, placas, tubos, doblados diversos, embutidos, formado de hule e hidroformado, rechazado, formado superplástico, estampado en caliente, procesos de formados especializados, manufactura de estructuras metálicas, consideraciones de diseño de formado de láminas, equipos para el formado de láminas metálicas y la parte que es la economía de operaciones para el formado de láminas metálicas, ¿no? Entonces, jóvenes, es muy importante, es uno de los capítulos bastante importantes sobre el que estamos llevando este tipo de trabajos de formados de lámina, ¿no? Entonces, podemos decir que las láminas mecánicas están sometidos a diversos procesos para obtener un tipo de productos, ¿no? Por una parte podemos imaginarnos previamente una limpieza de nuestras láminas, ¿no? Luego podemos decir que se va a someter a un corte, tal vez, para obtener diferentes piezas y estas pueden a la vez unirse mediante soldadura o también pueden cortarse en diferentes piezas, ¿no? O plegarse también, o también pueden doblarse o embutirse, depende, digamos, al producto que vamos a obtener, ¿no? Entonces, estas planchas pueden tener diferentes espesores, ¿no? 0,75, 1 milímetro, 3 milímetros. Entonces, nosotros podemos encontrar en el mercado diferentes formatos de planchas, ¿no? A veces lo podemos encontrar en pulgadas, como también podemos encontrarlo en milímetros, ¿no? 3,16, 5 octavos, media, 1 pulgada, entonces pueden denominarse de esa forma, ¿no? También es el sistema métrico en milímetros. Entonces, esas planchas son utilizadas para obtener diferentes piezas, como ser, digamos, tanques de combustible, fuselajes de aviones, remolques, oficinas, estanterías, eh, diferentes, eh, diferentes tipos de proyectos podemos obtener, ¿no? Previamente, las operaciones que hemos hablado hace un momento. Entonces, vamos a ilustrar ese tipo de trabajos mediante las imágenes que podemos ver a continuación. Podemos ver aquí es un tanque horizontal, ¿no? En la cual está formado por planchas, ¿no? Estas planchas en forma de virolas. Aquí podemos observar claramente que tenemos una plancha que está unida mediante soldadura certificada, ¿no? Calificada, ¿no? Y que también esta es verificada por ensayos no destructivos y destructivos, ¿no? Entonces está formado por planchas en forma de cilindrado, ¿no? Lo hemos cilindrado para que podamos tener ese tipo de tanques horizontales, ¿no? Seguidamente podemos encontrar otra plancha que está a continuación, ¿no? Y la otra plancha y la otra plancha que se llaman, cada uno de esto se llaman unas virolas, ¿no? Entonces aquí podemos apreciar el trabajo de láminas, ¿no? Que en este caso es cilindrado, ¿no? Y podemos también observar en la parte de los laterales, que son tapas que están conformadas, ¿no? Conformadas, se llaman esas tapas toriesféricas, que están hechas en formas, por embutido, están hechos ese tipo de procesos, ¿no? Son embutidos y también soldados con las certificaciones correspondientes, ¿no? Entonces aquí tenemos otra plancha en forma de embutido, tenemos una plancha de refuerzo, para la estructura de soporte, ¿no? De la misma forma deberíamos tener en otro lado, entonces.
Podemos ver trabajos en plancha acá, cilindrado. También podemos ver trabajos en plancha en la parte de las barandas, ¿no? Estas partes de acá, estas planchas que vemos acá, se llaman los rodapiés, en la cual nos garantizan que ninguna herramienta puede caer a este lado donde se encuentra nuestro operario, ¿no? De igual forma tenemos los rodapiés en la parte superior de arriba, ¿no? Que están empernados o soldados a nuestros tubos redondos, como podemos apreciar en la parte superior, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de trabajos en plancha, ¿no? Tanto como en el cilindro, en la parte toriosférica, tal vez también en las entradas, ¿no? En las entradas de hombres, podemos ver una plancha circular en forma de cilindro también, y tal vez las entradas también de combustible, ¿no? De igual forma, podemos encontrar en esta parte que son proyectos de estantería para organizar documentos, ¿no? Entonces, esta estantería se mueve mediante este carril y de esa forma podemos optimizar el espacio en el ambiente, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos o estructuras está diseñado con planchas de 0,75 milímetros de espesor que están plegadas en la parte de los bordes, ¿no? Podemos obtener un plegado en forma de C, en la cual nos garantiza la rigidización de nuestra estructura, ¿no? Entonces, generalmente esto está hecho por un perfil estructural de tubo cuadrado, un tubo cuadrado en realidad, que nos podemos imaginar que está por dentro, ¿no? Y por los laterales nosotros vamos a soldar las planchas que están bien previamente cortadas, previamente limpiadas, cortadas y dobladas, ¿no? Entonces, de esta forma se está armando esta estantería, ¿no? Estas son deslizables. Igual podemos aquí ver un carril, ¿no? Un carril igual que está hecho de planchas, ¿no? Cortado de planchas, doblado de planchas, ¿no? Entonces, a continuación podemos ver igual este pequeño proyecto en la cual casi toda la mayoría del ambiente está hecho en plancha de 0,75, ¿no? Entonces podemos observar en esta parte que es la parte de la tolva, ¿no? Tolva de extracción o la campana de extracción de gases de la cocina, ¿no? Entonces está hecho mediante corte, plegado y soldadura del mismo, ¿no? También se puede utilizar a veces solo cortes independientes y poder utilizar soldadura para poder formar esto, ¿no? Es depende, digamos, del diseñista y poder optimizar mejor nuestro material, ¿no? De igual forma podemos ver en la estantería de aquí arriba, ¿no? Las puertas están hechas de planchas previamente limpiadas, cortadas y plegadas, ¿no? Bastante este tipo de trabajos vamos a encontrar en el medio de las construcciones metálicas, ¿no? Entonces, por otra parte, tenemos un tubo cuadrado que está como la estructura principal interna, ¿no? De igual forma podemos encontrar en el mesón, en esta parte del mesón, que está hecho igual de plancha, ¿no? Y podemos observar claramente que acá tenemos puntos de soldadura, tal vez, con respecto a la plancha y también con respecto al perfil que es como soporte, ¿no? Entonces, este tipo de puertas igual son de planchas que deberían tener internamente una rigidización, ¿no? No se nota porque todo es por dentro, ¿no? Para que tenga mejor estética, ¿no? Aquí podemos apreciar igual este mesón que está hecho con plancha. Plancha por arriba, planchas en las puertas, planchas laterales, perfil estructural o tubo cuadrado, perdón, y también podemos ver en la parte igual de la pared, ¿no? Que está hecho con plancha igual galvanizada. Obviamente que todo está pintado, ¿no? Esto puede ser pintura sintética o puede ser pintura electrostática, ¿no? Dependiendo a los requisitos que tiene, ¿no? Y podemos observar igual algo que es diferente en color, es un calefón, que su recubrimiento está hecho igual de plancha, que es igual cilindrada, ¿no? Entonces vemos la cantidad de planchas que utilizamos para poder obtener ese tipo de casas móviles, ¿no? De igual forma podemos observar en esta parte de este proyecto, tenemos planchas igual, ¿no? Planchas laterales, planchas en esa parte inferiores laterales, planchas para las puertas, plegadas, cortadas, soldadas, o a veces soldadas a un perfil cuadrado, perfil rectangular puede ser. Y también aquí podemos observar un detalle que son planchas que están en forma, cortadas en forma
una forma característica que vamos a encontrar en los ventiladores de las computadoras, ¿no? Podemos encontrar en la parte de la fuente que tiene este tipo de formas. Entonces se realiza esto tal vez por un tipo de corte con una matriz, ¿no? Si realmente queremos producir en cantidades grandes, ¿no? Entonces aquí tenemos planchas plegadas, perforadas de esta forma para la extracción de gases, ¿no? Por encima tenemos igual una campana de extracción de esta forma, en la cual nos ayuda, digamos, a extraer los gases, ¿no? De igual forma tenemos en la parte del mesón planchas y aquí podemos tal vez imaginarnos o existe un detalle en la cual tiene perforaciones igual, ¿no? Para poder hacer la extracción igual de los gases de abajo, ¿no? Todo es plancha, plancha inoxidable. Esto se compra, igual está fabricado en plancha, que son los lavaderos. Y tenemos aquí la parte del vidrio, que casi que lo único que no es plancha, y las partes eléctricas, ¿no? Esto funciona con un contrapeso que podemos encontrar en la parte, una parte por ahí escondida, en la cual nos ayuda a que esto se deslice hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, son los proyectos que se realizan en planchas, en corte de planchas, laminado de planchas, diferentes conformados en planchas, ¿no? Aquí volvemos una tolva de extracción, una campana igual de grandes dimensiones, ¿no? Aproximadamente esto debe estar unos 3 metros. Entonces, debido a la longitud de esta tolva, nosotros podemos observar que tenemos una parte de rigidización, ¿no? Un plegado característico para que esto no se llegue, digamos, a deformar por las grandes longitudes que tenemos, ¿no? Igual está, digamos, como soporte, vemos aquí un angular que nos ayuda, digamos, a que esto no se llegue a deformar por las longitudes ni por el peso, ¿no? Que tiene. Entonces, esto está hecho igual, de la misma forma, por secciones, ¿no? Planchas cortadas, remachadas, ¿no? Planchas cortadas y remachadas. Entonces, de esa forma se ha llegado a formar este tipo de extractores, ¿no? De igual forma, aquí tenemos una campana, bueno, la salida de los gases, que igual es de forma cilíndrica, ¿no? Entonces, es igual una plancha la cual tenemos tal vez un tipo de soldadura acá, o puede ser por cautín, o también puede ser tal vez por remachado, ¿no? Pero tenemos que garantizar que esto sea hermético, ¿no? Entonces, a partir de esto, los gases están saliendo y arriba podemos tener, nos podemos imaginar que tenemos un sombrero chino, en la cual nos ayuda a que esto no ingrese el agua, ¿no? Y puede estar sellado o en los contornos, puede estar por una malla para que las aves no puedan ingresar y puedan caer en este lugar, ¿no? Entonces, de esta forma se puede realizar este proyecto con pura planchas y realmente tiene buena rentabilidad ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, si se animan, pueden estar abriendo su empresita para este tipo de proyectos, ¿no? Aquí, de igual forma, podemos ver la estantería, ¿no? En la cual podemos encontrar, igual, de la misma forma, un poco más detallado, planchas galvanizadas en forma de bobina se utilizó para este tipo de proyecto, ¿no? En la cual ahorita lo más, digamos, rescatable de esto es que se ha hecho las perforaciones, más o menos ese tipo de ranurados, ¿no? No es corte, digamos, es un repujado, ¿no? En la cual nosotros podemos encontrar ese tipo de detalles en las cocinas, en la alimentación de gas natural, podemos ver en las placas superiores e inferiores, donde hace, digamos, la salida de gases en caso de que nosotros tengamos fugas tal vez debido al gas natural, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles podemos encontrar, ¿no? Entonces, se ha diseñado una matriz para que podamos, digamos, obtener ese tipo de cortes, ¿no? Entonces, nos sirve para la ventilación del mismo gabinete, ¿no? Entonces, de esta forma se ha obtenido este tipo de proyectos, corte de planchas y reforzado por un tubo rectangular, ¿no? Por dentro, también por fuera. De igual forma, tenemos aquí un proyecto que está hecho a base igual de planchas, telas, perfiles estructurales, pero podemos notar claramente que siempre utilizamos planchas, ¿no? Es un buen porcentaje de planchas que utilizamos en la parte de abajo, ¿no? Es plancha que está igual participando en un espesor de 0,75, como también en el espaldar, ¿no? Entonces, esto se puede hacer de muchas formas, tal vez por una matriz
con una prensa hidráulica, o también se puede hacer por secciones tal vez, ¿no? Que al final nosotros obtenemos ese tipo de formas por corte y plegado y que podemos tal vez llegar, digamos, a soldar internamente y darle un mejor acabado, tal vez con masilla y pintura más, ¿no? Entonces podemos obtener ese tipo de formas. Si nuestro trabajo se hace realmente en serie, podemos hacernos la matriz, como les iba diciendo, con una prensa hidráulica, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a la prensa hidráulica, aquí tenemos una prensa hidráulica en la cual nosotros podemos obtener estas bandejas que están realizadas igual con este tipo de prensas que se utilizan en el comedor de la universidad, ¿no? Tenemos este tipo de proyectos que ha llegado. eh, Se hizo con un diseño igual de una matriz para obtener ese tipo de productos. Y no solo, digamos, tenemos matrices para bandejas, ¿no? Tenemos otro tipo de matrices para obtener diferentes formas, ¿no? Cabe recalcar que las matrices están costando bastante, ¿no? Vamos a hablar tal vez en un precio aproximado de los $2,000, ¿no? Entonces, este tipo de trabajo se realiza bastante en nuestra ciudad, ¿no? Por otra parte, podemos ver el uso de planchas, tal vez como para recubrimiento de extractores de gases, ¿no? Entonces, está realizado este recubrimiento o esta protección con planchas, perfiles angulares para el empotramiento, perfiles igual angulares para el refuerzo y perfiles igual angulares para el refuerzo de arriba, para esto que no se quede, digamos, se pueda deformar, ¿no? Entonces, si previamente está pintado, un pintado sintético puede ser, o tal vez un pintado al horno, ¿no? Entonces, dependiendo al requisito que o las especificaciones que tenga, digamos, el contrato, ¿no? Entonces aquí podemos utilizar la cantidad de planchas en diferentes cortes, ¿no? Un corte de esta forma, de otra forma y la parte superior, ¿no? Entonces todo el ensamble va a poder generar este tipo de productos que son protecciones para ventiladores, ¿no? De la misma forma podemos encontrar tanques que son verticales, tal vez como podemos observar que son con superficies planas o tanques elevados con una estructura eh, en forma de perfil, ¿no? Podemos observar aquí y aquí, ¿no? Entonces, estos tanques están fabricados por planchas de diferentes configuraciones, ¿no? Hemos dicho que tenemos planchas en formatos de 3 metros por 1,2, 3 metros por 1,5, 2 metros por 1 y en diferentes espesores, ¿no? Eso es lo que nos ofrece nuestro mercado, ¿no? En esos formatos. Entonces nosotros tenemos que seleccionar una plancha para poder hacer este tipo de anillos, ¿no? Este tipo de virolas, ¿no? Que cada vez que nosotros soldamos con otra virola, van a tener que generar una altura correspondiente, ¿no? Entonces tenemos que cumplir una altura. Al final tal vez vamos a utilizar una pequeña plancha o una virola para poder llegar a la altura específica, ¿no? Entonces podemos ver igual en los pañuelos, estos se llaman los pañuelos, en la cual corresponde, digamos, a un refuerzo, podemos ver en esta parte, que es la entrada de hombres, ¿no? Esta entrada de hombres tiene que estar soldada a nuestro tanque, ¿no? Por eso se pone ese tipo de planchas para no poder doblar o someter, digamos, a esfuerzos de temperatura nuestro tanque, ¿no? Entonces, igual, la entrada de hombre está hecho con planchas de media pulgada, ¿no? En la cual tenemos un sistema de bisagras acá, podemos observar, y como también aquí podemos ver, ¿no? Sistema de bisagras en la cual nos ayuda en la apertura de esta puerta, ¿no? Y al final vemos un detalle que nos dice que esto va a ser empernado, ¿no? Entre pernos. De igual forma podemos ver en la parte superior que tenemos planchas, ¿no? Plancha por arriba, plancha por abajo y un detalle de el empernado, ¿no? Y aquí vemos otro detalle que es en la parte de apertura de tipo bisagra, ¿no? Entonces, igual podemos observar igual en la parte de abajo, donde podemos ver, distinguir que son los anclajes, ¿no? Los anclajes que están hechos igual de planchas para poder, digamos, empernarse y estos van a ir empotrados a nuestra base, ¿no? Entonces, tenemos otro tipo de aplicaciones acá. De igual forma, podemos encontrar planchas en los peldaños, ¿no? Este tipo de peldaños puede estar hecho por planchas antideslizantes, e igual previamente son cortados, doblados y montados sobre nuestra baranda, ¿no? Esta baranda está hecha de tubo
puede ser un tubo de 50 milímetros, de 32, dependiendo, digamos, a la longitud que pueda tener, ¿no? De igual forma podemos encontrar tal vez en los rigidizadores, ¿no? De este tipo de tanques. Y en la parte superior, las orejas de izaje que están hechos en plancha, puede ser en plancha de media, ¿no? Para poder izar de esta forma, podemos aquí apreciar la estructura, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos se montan de la siguiente forma. Cuando son tanques realmente elevados, lo que vamos a hacer es primeramente armar la parte superior, ¿ya? Seguidamente vamos a poner la siguiente virola y mediante gatos hidráulicos vamos a elevar esto consecutivamente hacia arriba, ¿no? Ponemos la otra virola, elevamos, la siguiente virola, elevamos. De esta forma se hacen, digamos, para los tanques que son de grandes alturas, ¿no? Cuando son pequeños podemos hacer tal vez el izaje, digamos, el montaje de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, consideren muy bien ese tipo de puntos que estoy hablando. Algún día les va a tocar hacer la construcción de tanques API de alta presión, como pueden ser también los tanques atmosféricos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, existe el material base para esto es planchas de diferentes espesores, ¿no? También podemos decir que las planchas, las virolas, están calculadas, obviamente, ¿no? Existe el método del pie para poder calcular este tipo de proyectos, ¿no? En primer lugar, podemos tener una plancha de espesor de 6 milímetros, luego puede ser de 3, luego puede ser de 2 y al final puede ser de 1, ¿no? Por el tema de que en la parte más profundo tenemos más presión, ¿no? Tenemos un prisma de presiones, podemos decir, ¿no? Prisma de presiones en el cual esto nos indica que es el gamma por el H, ¿no? Entonces tenemos más presión abajo y va disminuyendo según nosotros vamos subiendo, ¿no? Entonces, de esa forma funciona ese método del pie, ¿no? Para poder calcular los diferentes espesores, ¿no? También está de moda poder utilizar, más que todo para el tema de arquitectura, utilizan este tipo de recubrimientos, ¿no? También se llama cerramientos, ¿no? Entonces, cerramientos marquesina, que tal vez podemos darnos cuenta en los edificios que encontramos aquí en la América, ¿no? En la América y Santa Cruz, si podemos observar a la parte de arriba, podemos encontrar estos detalles de plancha perforada que están como cerramiento en los edificios, ¿no? Entonces, bastante aplicabilidad tiene este tipo de métodos que nos ayuda también, más que todo en la estética tal vez de nuestro edificio, ¿no? Se ve un tipo minimalista, tal vez se puede decir, no sé mucho de ese tipo de artes, pero puedo decir que tal vez es minimalista, tal vez me estoy equivocando, ¿no? Pero tiene, digamos, una buena apariencia, como también podemos decir que como son planchas perforadas, no tienen un peso considerable, ¿no? Entonces, si hablamos de la estructura, nos va a poder, digamos, alivianar ese peso muerto que tenemos debido al cerramiento, ¿no? Entonces, tenemos buenos beneficios, ¿no? No solo en cerramiento se utiliza este tipo de planchas perforadas, también podemos encontrar en detalles tal vez de las barandas, ¿no? Las placas que podemos encontrar en las barandas en el medio son de planchas perforadas, ¿no? Podemos encontrar igual estas planchas en los portones, podemos encontrar tal vez en igual forma encerramientos de los hospitales, ¿no? Entonces, si hablamos un poquito de la vida real, podemos decir que estas planchas están, las fábricas que tenemos en Cochabamba son muy pocas, ¿no? Santa Cruz es un mercado muy grande donde bastante utilizan ese tipo de productos, ¿no? Una de las empresas tal vez que como referencia poder citar, podemos citar es la empresa de Indac que se encuentra en el Abra, ¿no? Otra empresa que tenemos acá que tenemos ese tipo de perforaciones es aquí en bajando del puente Beijing, del surtidor, creo que es una media cuadra, tenemos igual una empresita donde nos ayuda, bueno, donde nos ofrece este tipo de productos de planchas perforadas, ¿no? Otra empresa igual, que es pequeña, que creo que recién se ha fundado el año pasado, es aquí encontramos en la Oquendo y Isla Cabrera, ¿no? Recién lo he visto al pasar, que ofrece este tipo de trabajos igual, ¿no? Entonces, los arquitectos más que todo utilizan este tipo de proyectos.
también podemos utilizarlo nosotros que vamos a estar en el área de metal mecánica, ¿no? En construcciones metálicas. Entonces, no solo utilizamos como cerramiento las calaminas clásicas que conocemos, ¿no? Que encontramos en techo wall, tal vez, ¿no? Podemos utilizar ese tipo de proyectos que son realmente elegantes, ¿no? Entonces, aquí podemos observar una fábrica característica para la construcción de casas móviles, ¿no? Podemos ver en el fondo un modelo y aquí podemos ver otro tipo de modelo, ¿no? Entonces, ese tipo de casas móviles, como podemos observar, están generalmente casi el 80%, podemos decir, que está hecho de planchas, ¿no? Planchas en diferentes formatos de corte, ¿no? Aquí podemos ver igual un formato de corte para la puerta, otro formato para la parte superior y también el mismo formato, que son simétricos en ambos lados, ¿no? Entonces, todo esto está como un soporte general, una estructura general, este tipo de perfiles, ¿no? Un tubo cuadrado de 100% y tal vez podamos tener unas costillas de unos tubos de 60 por 40 para que se puedan apoyar las placas que hemos cortado, ¿no? Entonces, se sigue un procedimiento para poder realizar este tipo de proyectos, ¿no? Que a continuación lo vamos a revisar, ¿no? Entonces, en esta parte podemos ver y analizar que todo parte, digamos, de un principio, ¿ya? Entonces, podemos decir que nuestra plancha puede llegar en láminas, en plancha negra o también puede llegar en bobinas, ¿no? Nos imaginamos que tenemos acá una bobina en forma de papel higiénico, ¿no? En la cual tenemos una máquina similar a esta que se encuentra acá, en la cual hace los cortes correspondientes de cada plancha, ¿no? Nosotros podemos ver aquí un corte, otro corte y otro corte característico para poder hacer el montaje, ¿no? Entonces, según al plano que se ha mandado por el departamento de diseño, este se hace el corte según lo requerido, ¿no? Entonces, estos dos operarios se encargan de realizar el corte en frío por una cizalla, ¿no? Luego de hacer el corte en frío, podemos observar en esta parte, se lo manda, digamos, al proceso de plegado, ¿no? Hemos hablado de bastante en plegado que nos ayuda, digamos, a tener la rigidización de nuestras planchas, ¿no? Entonces, según el plano que se les ha dado al operario, este va a realizar los plegados que se necesiten para diferentes partes de esta casa, ¿no? Entonces, el operario se está marcando dónde va a realizar la parte del plegado, ¿no? Entonces se marca el operario y uno de estos operarios le ayuda para que pueda realizar el plegado correspondiente con esta máquina, que es la plegadora, ¿no? Seguidamente, las planchas pueden tener tal vez un corte, bueno, un perforado se puede decir. Entonces, este perforado lo podemos encontrar por este troquel, ¿no? Este troquel en el cual tiene su punzón, su matriz, y podemos llevar al siguiente paso, que es el perforado, ¿no? Ese perforado a veces nosotros lo necesitamos para hacer la canalización de instalaciones eléctricas que puedan tener internamente, ¿no? No solo eléctricas, como también pueden ser de instalaciones de gas natural, instalaciones tal vez de hidráulicas, sanitarias, etcétera, ¿no? Entonces, esos detalles están en los planos bien marcados, en la cual la plancha tiene que pasar al proceso de perforado, ¿no? Entonces, cuando ya se define ya de esta forma plegado perforado, esta plancha ya se puede llegar a montar sobre estas casas, ¿no? Entonces, obtenemos un producto tal vez. Aquí podemos observar en esta parte que tenemos ya la plancha que se está montando sobre la estructura, ¿no? Entonces, previamente existe otra área que se encarga de hacer eh, la, la fabricación de estructuras metálicas, ¿no? Todos estos sectores, ¿no? La cual está elevado mediante unos caballetes, podemos ver en esta parte, la parte de la base, ¿no? Y hacia arriba van a llegar hacer las columnas y también la parte, digamos, del cerramiento, como podemos observar acá, ¿no? Entonces, de esa forma está funcionando la manufactura de ese tipo de casas, ¿no? Entonces, eso es más o menos un resumen corto de lo que se realiza en el trabajo de planchas, corte, perforado, cizallado, plegado, limpieza y al final podemos ver un pintado, ¿no?
Entonces, hay hartos detalles más que que se tienen que tomar en cuenta para ese tipo de proyectos, tanto de la aislación como también con el cerramiento interno, las instalaciones eléctricas, tal vez instalaciones de aires acondicionados. Entonces, hay mucho todavía, ¿no? Este es un resumen de más o menos cómo funciona la manufactura de construcciones metálicas, ¿no? Obviamente que todo eso tiene que estar controlado, ¿no? Controlado por hojas de datos, hojas de ruta, planos, calidades. Entonces, el ingeniero no solo se encarga, digamos, de hacer el diseño, ¿no? O tal vez el cálculo. En realidad tiene que ser, digamos, todo, ¿no? El control de calidad, el control tal vez de la eficiencia de los operarios, rendimientos. Entonces hay que tomar mucho en cuenta todos esos factores, ¿no? Porque si descuidamos, nuestro proyecto va a ser retrasado y vamos a tener pérdidas, ¿no? Por cada día que pasa, existen multas de 1.000 bolivianos aproximadamente, ¿no? Entonces, nuestro prestigio no queda por los suelos. Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos aspectos que les estoy comentando, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la parte de la teoría, de la bibliografía. No sé si tienen preguntas hasta acá. Ya a partir de esto es todo lo que hemos leído del libro. Son teorías, ¿no? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Todo claro hasta el momento? Sí, ingeniero. Sí, se Bueno, entendió. bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar con la parte teórica del cizallamiento de planchas, ¿no? Entonces, como ya hemos visto cómo es más o menos una manufactura de construcciones metálicas, a continuación vamos a ver bueno, la parte número 2, que es el cizallamiento, ¿no? Entonces vamos a hablar bastante de qué tipos de fuerzas se someten, cómo es el corte, cómo tal vez qué recomendaciones podemos tener al momento de diseñar nuestro punzón, nuestra matriz. Entonces vamos a hablar con respecto a esto en esta parte, ¿no? Entonces tenemos aquí el cizallamiento, perdón, en la cual nuestro sello, digamos, está conformado por parte de un punzón previamente diseñado y una matriz que tenemos por la parte de abajo, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí, nosotros introducimos una pletina, una plancha, lo que vemos, digamos, en nuestro formato del medio, ¿no? Entonces, imaginamos que tenemos una pletina, ¿no? Una pletina pasa por acá y sometemos a nuestro punzón una velocidad y una fuerza en la cual va a ser la perforación de este tipo de planchas, ¿no? Entonces, vemos aquí un detalle un poquito más ampliado. Tenemos en esta parte nuestro punzón, ¿no? Este punzón tiene su filo por esta parte y esta matriz tiene su filo por esta parte, ¿no? Entonces nosotros al poder aplicar una fuerza puede ser de un troquel tal vez, pueden, por una parte la matriz va a generar un corte de esta forma y el punzón va a generar ese tipo de cortes de esta forma. Entonces, en algún momento van a compartir un punto en común en la cual se va a realizar ese tipo de cortes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta mucho la holgura que va a tener entre el punzón y nuestra matriz, ¿no? Entonces, y esto lo llama una superficie de fractura, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Tenemos holgura, tenemos un punzón, tenemos una matriz, tenemos un dado en la cual de esta forma va a llegar a hacer el corte, ¿no? En función a las cuchillas que tenemos, bueno, a los filos que tenemos por parte del punzón y la matriz, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos parámetros de procesamiento de deslizamiento, ¿no? En primer lugar está la forma del punzón y del dado de la matriz, ¿no? Entonces, debido a esto, nosotros podemos obtener diferentes formas de punzados, ¿no? Pueden ser en forma circular, pueden ser en forma cuadrada, rectangular, en forma de elipses, en forma de ranuras también, y diferentes formas podemos encontrar en los punzonados, ¿no? Y también que considerar bastante la holgura de nuestro punzón con respecto a nuestra matriz, ¿no? Hemos hablado de aquí que tenemos una holgura C y más detallado en esta parte, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere decir algo? Edson.
Muy bien, entonces continuemos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de holguras entre el punzón y la matriz. También es muy importante tener la velocidad del punzón, ¿no? Si realizamos una velocidad muy lenta, vamos a tener grandes rebabas, ¿no? Si realizamos una velocidad tal vez muy rápida, tal vez vamos a tener la fractura de nuestro punzón, ¿no? La lubricación igual es muy importante para evitar el desgaste que tengamos entre el punzón, la lámina y la matriz, ¿no? Entonces aquí vemos más o menos cómo realiza el punzonado de una plancha de grosor, digamos. Entonces, por una parte tenemos la profundidad de depresión, por otra parte tenemos la profundidad de bruñido, por otra parte tenemos la profundidad de fractura y tenemos la altura de la rebaba y al final tenemos la dimensión en la cual se va a hacer el rompimiento, ¿no? Entonces, la profundidad de depresión es cuando nuestro punzón hace presión sobre nuestro material, ¿no? Cuando hacemos ese tipo de presiones, nosotros nos vamos a encontrar una zona elástica donde el material no va a sufrir su fallo, ¿no? Entonces nos encontramos una zona elástica en la cual si superamos ese límite, nos vamos a encontrar una zona plástica, ¿no? Entonces, a partir de zona plástica, el material ya está fallando, ¿no? Debido a la deformación. Entonces, si incrementamos más nuestra fuerza, más nuestro esfuerzo, vamos a tener ya un corte, ¿no? Un corte en la cual vamos a tener ese tipo de detalles que se llama profundidad de bruñido, ¿no? En la cual va a ser la característica que tiene esto, va a ser de que esto va a ser liso y brillante, ¿no? Entonces vamos a tener, tal vez se puede decir, un buen acabado. Y seguidamente vamos a tener la profundidad de fractura, ¿no? Entonces tenemos este tipo de formas con un ángulo característico, tal vez puede ser tal vez menor a un grado, ¿no? Entonces no se nota mucho cuando hacemos este tipo de perforaciones, ¿no? Y vamos a tener algo que es notable siempre, es una rebaba, ¿no? Las rebabas son unas crestas delgadas que tienen unos filos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte, ¿no? Tal vez llegar a, digamos, a molarlos y para no, digamos, sufrir ese tipo de cortes que podemos obtener, ¿no? Entonces, generalmente los diseños de las matrices o de los dados, tenemos que diseñar para que nosotros podamos obtener una profundidad de bruñido que sea más larga, ¿no? O sea, que sea más larga esta cota que vemos acá, ¿no? Para obtener este tipo de calidades que son rectas, son verticales ese tipo de cortes, entonces vamos a tener un bruñido aproximadamente hasta acá recto y después, digamos, se va a llegar a fracturar de esta forma con un ángulo, ¿no? Obviamente que vamos a tener menos rebaba, vamos a tener mejores calidades y mejores precisiones al momento, digamos, de poder tal vez introducir un perno en esta parte que es perforado, ¿no? Entonces, más o menos así funciona este tipo de diseño de matrices, ¿no? Está en función de la holgura, está en función de los parámetros que podemos sacar, el bruñido, está en función tal vez del material igual, ¿no? Del punzón, ¿no? Podemos decir, a ver, en la siguiente diapositiva, más o menos explica la holgura, cómo trabaja, ¿no? Si en la primera parte podemos ver una holgura insuficiente, en igual el filo de nuestra matriz hace ese tipo de cortes, ¿no? Y el filo de nuestro punzón realiza por otra parte ese tipo de cortes. Entonces, no se van a llegar a encontrar los cortes, no van a tener un punto en común. Entonces, lo que va a pasar es que tenemos juego insuficiente entre el punzón y la matriz, ¿no? Esto nos va a causar que nuestra matriz y nuestro punzón llegue, digamos, a desgastarse prematuramente, ¿no? O tal vez llegue a fracturarse debido a este tipo de juegos insuficientes tanto por el esfuerzo que va a realizar como también con la fricción que vamos a obtener por ese tipo de juegos, ¿no? Entonces, hay que evitar, hay que evitar ese tipo de juegos insuficientes. Como también podemos ver en el otro extremo, juego excesivo, ¿no? Igual tenemos con respecto a la matriz, la diferencia de diámetros entre el punzón y la matriz. Tenemos un juego excesivo en la cual no van a llegar igual a encontrarse correctamente nuestro punzón, ¿no? Entonces, no es recomendable realizar eso, ¿no? Y tenemos aquí un juego normal en la cual tenemos el encuentro de nuestros cortes correspondientes con respecto al punzón a la matriz, ¿no? Esto es lo correcto que se debe realizar, ¿no? Un encuentro de los cortes del filo de la matriz como del punzón, ¿no? Entonces, podemos decir así, por experiencia tal vez, podemos decir que nuestros punzones como matrices
están en función igual a la plancha que vamos a cortar, ¿no? Entonces, si tenemos una plancha bien gruesa, podemos decir 12 milímetros, 10 milímetros, nuestro juego va a ser, digamos, más grande, ¿no? La separación entre la matriz y el punzón va a ser grande. Si tenemos una plancha más delgada, entonces obviamente que va a ser más delgado nuestra holgura, ¿no? Entonces también podemos hablar de la resistencia del material, ¿no? Si este es un acero al carbono, bajo contenido de carbono, puede ser un SAE 1010, un A36, que es realmente utilizado en la industria, ¿no? El A36, o si es un material realmente duro, podemos hablar del A572, entonces va a tener diferente contenido de carbono, más dureza. Entonces, si encontramos un material que es realmente duro, nuestra holgura va a ser igual grande, ¿no? Si encontramos que es un material blando, nuestra holgura va a ser eh, más delgada, ¿no? Entonces, en función del material puede estar del espesor de la plancha o también de la forma del diseño del dado, ¿no? No solo podemos encontrar ese tipo de dados, podemos encontrar muchas formas de dados. De igual forma, podemos encontrar en esta imagen que nos habla generalmente del endurecimiento por efecto del corte, ¿no? Entonces, este tipo de endurecimientos podemos hablar bastantemente cuando nosotros sometemos a cortes en frío, plegados en frío, tenemos ese tipo de endurecimientos de nuestro material, ¿no? Entonces, de la misma forma, llega a pasar con este tipo de cortes, ¿no? Aquí podemos ver tal vez una imagen que encontramos micro durezas de diferentes áreas, ¿no? En esta área podemos ver una dureza de 220, en la parte de abajo de 200, en el otro lado del corte podemos ver de 200 en esta parte, en la parte del bruñido, ¿no? Y también aquí 180. Entonces, generalmente en el corte nos dice que tenemos durezas que se han incrementado con respecto a la perforación o al corte que hemos tenido por ese tipo de punzón, ¿no? Entonces, ocurre siempre eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que debido al corte configuramos nuestra estructura cristalina de diferente forma, ¿no? Si nosotros, dependiendo, digamos, al proyecto que vamos a realizar, tal vez tenemos que someterlo, este tipo de piezas, a un recocido para que podamos reorganizar muy bien las microestructuras, ¿no? Entonces, obviamente que tenemos aquí grandes durezas, ¿no? Pero tenemos bajas ductibilidades. Entonces, tal vez puede fallar por ese aspecto nuestra pieza, nuestra placa, ¿no? Entonces, trataremos tal vez leer bien las especificaciones de nuestros proyectos y tal vez someterlos estos a un recocido o un recalentamiento para que podamos aliviar las tensiones, ¿no? Entonces, hablemos de eso. Y podemos hablar también de la parte de la fuerza del punzón, ¿no? Entonces, la fuerza del punzón necesaria está dado por este tipo de ecuaciones, ¿no? La cual está en función de un factor que es 0.7 que nos muestra en la bibliografía, está en función del espesor de la plancha, también está en función de la longitud del perímetro del área a ser cortada y un factor que obtenemos de nuestra lámina, que es la resistencia máxima a la tensión, ¿no? Encontramos en diferentes libros ese tipo de factores, ¿no? Entonces, obviamente que está en función de esto, ¿no? También podemos decir que nuestra fuerza, a medida que aumenta nuestra holgura de nuestro material, podemos decir que la fuerza del punzón disminuye, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, esta es la fórmula, no es muy complicado de utilizarlo. Aquí lo tenemos. Por otra parte, tenemos las operaciones de cizallamiento, generalmente ocurren por punzonado o también puede ser el troquelado, ¿no? Entonces hay un poco de diferencia entre los dos, ¿no? Si nosotros hacemos el punzonado, esta parte que vemos en blanco es la que no nos va a servir. Por otro lado, en el troquelado, la parte que se va a cortar es la parte que nos va a servir. Entonces, casi opuestos se puede decir que son estos procesos, ¿no? Cizallamiento por un lado, o tal vez, y troquelado por otro lado, ¿no? Entonces, aquí tenemos unas piezas que están troqueladas, eso es por troquel, y también podemos ver una pieza que es por punzonado, ¿no? Estos perfiles los podemos encontrar en las estanterías, ¿no? Hace mucho tiempo, casi todos, yo pienso que se han comprado estantes de Nabolco, ¿no? Entonces, han producido en gran cantidad este tipo de perfiles para poder crear estantes y diferentes muebles, ¿no? Entonces, hablamos un poquito más del troquelado.
podemos encontrar en esta imagen, ¿no? Troquelado está en función, digamos, de poder realizar diferentes perforaciones en forma de círculos, ¿no? También tenemos ese tipo de perforaciones. También tenemos tal vez un pequeño plegado que se realiza por la parte, digamos, de nuestra matriz, ¿no? Entonces, el diseño de este tipo de matrices lo podemos utilizar tal vez el SolidWorks para poder diseñar nuestro troquel, ¿no? Entonces, el troquel progresivo, vamos a verlo un poquito en esta ilustración que podemos ver a continuación, ¿no? Entonces, esta es una máquina, ¿no? Que trabaja en línea, ¿no? Por una parte, el operario está introduciendo nuestra plancha, ¿no? Esta plancha puede ser una pletina, puede ser una plancha cortada, ¿no? Entonces, los procesos que vemos a continuación son perforados, ¿no? Un troquel está perforando por el medio, seguidamente hace un corte por esta parte, también hace un plegado y un perforado en los laterales, ¿no? Que vemos 4 perforaciones, ¿no? Y seguidamente hace un plegado en forma de C, ¿no? Y al final hace un corte. Entonces es un progresivo, un troquel progresivo de 6 etapas sería este caso, ¿no? Entonces, jóvenes, tenemos el programita que es el LogoPress de SolidWorks. No es muy difícil de utilizarlo. Yo utilicé esto en la universidad. A ver si tenemos tiempo, lo vamos a tratar de aprenderlo nuevamente y de poder diseñar, digamos, un tipo de matrices, ¿no? Entonces, si hablamos del troquelado en fino, la característica de ese troquelado en fino, que tenemos, digamos, por esta parte una pieza que nos ayuda a poder estabilizar mejor nuestra lámina metálica, ¿no? Mediante un detalle que vemos en esta parte, que es un anillo de bloqueo, que nos ayuda, digamos, a hacer presión al momento de poder hacer el troquel, el punzonado de la fuerza de punzonado de nuestro punzón, se puede decir, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, perforamos nuestra pieza, nos ayuda a que esta pieza no se pueda mover, tal vez, ¿no? Entonces, de esta forma obtenemos un troquelado que es fino, ¿no? Que realmente al final se puede decir que es una pieza completamente ya terminada y tenemos pequeños, tal vez, rebabes que no se noten, ¿no? Entonces, es un troquelado fino por la ayuda de esta almohadilla que vemos acá, ¿no? A continuación podemos ver un cortado longitudinal, ¿no? Entonces, este cortado longitudinal se asemeja, digamos, a los cortes que se realiza por medio, tal vez los cortes para latas, ¿no? Cortes de latas de, de alimentos como ser el pescado, tal vez cortes de latas para, perdón, alimentos como ser los maíces. Entonces, de esta forma se realiza, ¿no? No es muy comercial utilizar en el medio ese tipo de cortes, ¿no? Pero se encuentran, digamos, para poder realizar tal vez calderería, se puede decir, ¿no? Calderería son chapas plegadas que hacen, digamos, se puede decir calderería a los que realizan extractores de aires calientes, canaletas, tolvas, entonces todo eso se llama calderería, ¿no? Me imagino que tienen este tipo de cortes para poder realizar tal vez formas características, ¿no? Pero en general en las industrias, en la industria mecánica, se utiliza ese tipo de máquinas, ¿no? Que es el corte por cizalla, ¿no? Esto se llama corte en frío, en la cual nosotros tenemos que configurar muy bien ese tipo de máquinas porque en su manual o en su catálogo o en su placa nos va a decir que tiene un corte desde 1 milímetro hasta 10 milímetros, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros cuando sometamos una plancha de 5 milímetros, esto tiene que estar calibrado en 5 milímetros, ¿no? Si en el caso, digamos, que nos olvidemos y se encuentra en 1 milímetro y queramos cortar una plancha gruesa, vamos a completamente arruinar la máquina, ¿no? Tal vez no pueda recuperarse o tal vez la cizalla o el corte llegue, digamos, a fracturarse, ¿no? Entonces hay que tomar bien en cuenta en esta parte, ¿no? Como ingeniero, nosotros tenemos que tener una visita rutinaria a nuestros operarios y recomendarles que siempre tengan cuidado con ese tipo de calibraciones, ¿no? Calibrar al espesor de la plancha correcta, porque hemos hablado de la holgura, ¿no? Entonces la holgura
cuando son planchas delgadas, entre la matriz y el punzón va a tener una holgura mínima, ¿no? Si tenemos espesores grandes, entonces va a ser una plancha que realmente es más gruesa, ¿no? Entonces aquí vemos los operarios cómo hacen, digamos, la medida del corte que se les ha solicitado mediante un plano, ¿no? Imaginémonos, ¿no? Que esto es 1 metro y 1 metro, ¿no? Con el flexo ellos miden 1 metro para poder realizar el corte y por otro lado vemos el otro operario que utiliza igual el flexómetro para poder hacer el corte a 1 metro, ¿no? Obviamente que eso tiene que estar en nivel, tiene topes para su nivel para que podamos garantizar un corte que sea vertical en este sentido, ¿no? Y a partir de esto puede llevarse a otro tipo de procesos, puede ser un plegado, ¿no? Podemos tener aquí tal vez una banda transportadora o de rodillos que es, digamos, transportada al siguiente proceso, ¿no? Entonces, considerar ese tipo de recomendaciones, la calibración bien del equipo y como también que utilicen protecciones, ¿no? Obviamente que son planchas y tienen que tener, digamos, guantes, ¿no? Casco, guantes, chalecos tal vez para no se puedan cortar, ¿no? Entonces, jóvenes, a continuación vemos este tipo de cizallamiento, que son reglas de acero, ¿no? Generalmente utilizadas en la fabricación tal vez de papeles, cueros, cortes pequeños, en realidad de pequeños espesores, ¿no? Que no sean planchas, ¿no? Entonces tenemos aquí unas reglas que tienen unas formas características en la cual podemos obtener a partir, digamos, de estas formas, el corte, digamos, de un cuero puede ser, por ejemplo, ¿no? Con ayuda de esta prensita podemos obtener ese tipo de corte, que es manual, digamos, no requiere gran fuerza, ¿no? Debido a que tenemos el material que es cuero en este caso, ¿no? Entonces, podemos encontrar ese tipo de cizallamiento por reglas de acero, ¿no? Otra forma podemos encontrar el corte tal vez por el niblado, ¿no? Lo que pasa es que aquí tenemos una matriz en forma por abajo y, bueno, tenemos unos punzones en realidad, ¿no? Estos punzones trabajan de abajo hacia arriba, ¿no? Hacen un movimiento de abajo hacia arriba en la cual nosotros podemos introducir una plancha y podemos cortar, digamos, a nuestro antojo, digamos, según la manipulación o según lo que nos hemos marcado nosotros, ¿no? Entonces vemos una pequeña ilustración cómo funciona una nibladora, ¿no? Vemos que tal vez el operario se ha marcado, digamos, una guía donde tiene que hacer los cortes, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que con la nibladora nosotros vamos a realizar ese corte. Tenemos ese corte según lo marcado y según la destreza de nuestro operario, ¿no? Entonces de esa forma funciona la nibladora, ¿no? Se puede realizar cortes complejos a comparación de una moladora y mejores calidades, ¿no? Entonces, esa es una nibladora, ¿no? Si vamos a hablar de los desechos o mermas en la operación de cizallado, entonces tenemos mucho tal vez que hablar de esto, ¿no? Nosotros como futuros ingenieros tenemos que garantizar que nuestros trabajos sean realizados de forma óptima, se puede decir, ¿no? Entonces, nuestros desechos, nuestros despuntes, que lo vamos a llamar tal vez cuando estemos, digamos, trabajando en el medio de construcciones metálicas, despuntes de nuestras planchas, vamos a encontrar en cantidades, ¿no? Entonces nosotros como ingenieros estamos en la tarea de poder minimizar ese tipo de costos, ¿no? Porque cuando tenemos despuntes, muchos despuntes, ese material es un material desperdiciado. Bueno, no es desperdiciado en realidad, es un material que está dormido, ¿no? En realidad, dormido que no va a tener producción de mucho tiempo después, ¿no? Lo vamos a utilizar cuando realmente lo requiramos, tal vez, ¿no? Entonces no tenemos que tener ese tipo de materiales dormidos, ¿no? Hay que optimizar mejor nuestro trabajo utilizando tal vez paquetes computacionales como ser el AutoCAD. Dibujamos nuestra plancha y hacemos la distribución de todas nuestras piezas, ¿no? Planchas de 200 por 200, planchas de 100 por 50, planchas en diferentes formatos. Entonces, tenemos que nosotros distribuir de esa forma en nuestro AutoCAD, ¿no? Entonces, si somos diestros, lo vamos a hacer muy rápido en el AutoCAD. O también podemos utilizar este programita que es el Opticut, que lo he utilizado cuando estaba en mis tiempos de universidad, ¿no? Entonces, este Opticut igual nos ayuda a poder obtener cortes óptimos, como dice el nombre, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que tenemos piezas, diferentes piezas
diferentes formatos, en la cual el Opticut nos va a ayudar a que esto se distribuya correctamente en nuestro formato de plancha, ¿no? Entonces, revisaremos de qué se trata ese programita. Hace mucho tiempo lo utilicé, ahora nuevamente vamos a instalar, bueno, vamos a ejecutar, ¿no? Entonces, el Opticut nos ayuda a poder optimizar, como hemos dicho, puede ser corte de paneles, traducido, planchas. Puede ser un corte de barras, perfiles, angulares, tubos cuadrados, ¿no? Entonces, como estamos en corte de cizalla de láminas, pues vamos al primero. Tenemos esta presentación, ¿no? Entonces, nosotros podemos configurar nuestros cortes. Podemos decir un nuevo. Entonces, tenemos el primer corte, podemos decirle que va a ser de 500 por 500. Una cantidad de 50 piezas, ¿no? Elegimos nuestro material, que va a ser plancha negra 0,75. Referencia en código podemos ponerle, ¿no? Plancha 1, para poder reconocerlo. Le decimos nuevo. Otro corte pequeño puede ser para placas base de 50 por 50, una cantidad de 100. Entonces, te va a ser placa 2. Otra placa puede ser rectangular de 600 por 300, una cantidad de 200 piezas, ¿no? Entonces podemos decir placa 3. Nuevo. Tal vez una última puede ser tal vez un formato de 100 por 100, una cantidad de 20, ¿no? Entonces así vamos introduciendo nuestros cortes, ¿no? Esto va a ser placa número 4. Entonces, a partir de estos cortes que nosotros ya hemos introducido, que están ya obviamente prediseñados para poder utilizarlo en la construcción, tal vez de cerramientos o puede ser otro tipo de estanterías. Entonces, en función del proyecto, nosotros optimizamos estos cortes, ¿no? Optimizamos y nos va a dar fin de la optimización, ¿no? 0,35 segundos. Cerramos, nos va a dar una muestra previa cómo va a realizar los cortes, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es irnos a archivo, vista preliminar, y podemos ver aquí las cantidades de cortes que vamos a realizar, ¿no? En este formato va a ser 50, en este otro formato va a ser 100 veces, en este formato va a ser 200 veces, en este formato va a ser 20 veces, entonces tenemos 370 piezas que tenemos que cortar, ¿no? Entonces eso el operario se tiene que encargar de poder revisar. Y algo importante que nos dice que vamos a utilizar una plancha negra de 0,75 en un formato de 1500 por 3000 por 0,75 y vamos a utilizar 14 planchas. Esto es muy importante, ¿no? Entonces nos ayuda a obtener la cantidad de planchas que vamos a utilizar, ¿no? A partir de esto nosotros podemos obtener de la plancha de la 1 a la 4, que se repite 9 veces, 3 veces, una vez, que tenemos los desperdicios, ¿no? Un 10% de desperdicio tenemos, bueno, despuntes, y en la última tenemos un desperdicio tal vez de 36%, que podemos utilizarlo en otro tipo de proyectos, ¿no? Pero generalmente tenemos que tener tal vez desperdicios que sean planchas grandes, completas, ¿no? Para poder utilizar en otros proyectos, ¿no? Entonces, en la siguiente página podemos ver ya los cortes característicos, ¿no? Entonces, nos dice que una plancha de 1500 por 3000 va a ser ese tipo de configuraciones, los cortes, ¿no? La primera va a ser 600 por 300, la segunda va a ser de esta forma, la otra va a ser de esta forma, y las pequeñas podemos utilizar este tipo de cortes que son de 50 por 50, si no me equivoco, ¿no? Entonces, vamos a tener tal vez rescatando esta pieza que va a ser el despunte, o lo que nos va a sobrar. Podemos utilizar otro proyecto. O también esta lámina, o sea, pletina, que podemos utilizarla para otro tipo de proyectos, ¿no? Los demás puede ser esta pletina, y esto casi no son planchas ya muy considerables que se puedan utilizar en otro proyecto, ¿no? Entonces, el corte óptimo nos realiza de esta forma. En el siguiente ejemplar podemos ver otro tipo de formatos. Aquí podemos ver que utilizamos la distribución de esta forma y podemos ver los retazos que vamos a poder tal vez rescatar, ¿no? Son planchas grandes que podemos utilizar para otro tipo de proyectos, ¿no? Y en el siguiente, aquí podemos igual obtener este tipo de formatos bien distribuidos, ¿no? En la cual tenemos igual acá
este formato que va a ser reutilizable en otros proyectos, ¿no? Y aquí nos dice, ¿no? Sus características de igual forma, ¿no? Vamos a utilizar plancha negra en 0,75 en este formato de 1500 por 3000 en su espesor y nos dice que tienen que repetir esto 3 veces, ¿no? 3 veces para que podamos obtener las, creo que eran cuántas piezas será, 370 piezas, ¿no? Entonces hay que seguir este formato. Este, por ejemplo, este es un ejemplar único. El siguiente nos dice que tenemos que repetir 9 veces y el siguiente tenemos que repetir 3 veces, ¿no? De esa forma vamos a obtener todos nuestros cortes correspondientes, ¿no? Entonces, se les recomienda utilizar este tipo de formatos para poder, este tipo de programas para poder hacer la optimización de sus cortes de cizallamiento en frío, ¿no? Entonces, jóvenes, hasta aquí vamos a avanzar. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Entonces, jóvenes, aquí terminaríamos esta parte de este capítulo y el día de mañana podrían tal vez avanzar un poco más sobre este tema del capítulo 16, ¿no? Entonces, como no tienen preguntas, conmigo es hasta acá. Nos vemos tal vez la siguiente semana. Hasta